Estamos en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, para conocer los inicios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina, aquí en la provincia de Mendoza, más precisamente en San Rafael, sus inicios. Y estamos con un hermano que es el referente, a través de estos años de la historia, de una leyenda viva, podríamos decir, de los inicios de esta gran institución aquí en Argentina y en la provincia, para que nos cuente. Con el hermano Hernán Omar Cortés, todo el mundo lo conoce como el hermano Omar Cortés. Hermano, bienvenido, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, su visita a su casa. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias por recibirnos en su casa y un poco para conocer lo que es la historia de la Pentecostal Argentina, que nace desde aquí, desde Mendoza, en la ciudad de San Rafael. Bueno, en la iglesia de San Rafael comienza en el año 1938. Un año antes, el pastor Gregorio Cortés, que era el abuelo, que yo le decía papá porque me criaron a mí, así que él estuvo en Mendoza en el año 1937. 37. Dejó la familia en la ciudad de Mendoza y se vino a trabajar acá. Trabajaba en el puente del río Diamante, zarandeando ripio y juntando piedras. Ese es el trabajo que él tenía. Y de ahí salía en las noches, se preparaba y salía a predicar por las calles de San Rafael. Bueno, literalmente vivía en bajo un puente. Bajo del puente, sí. Gregorio Cortés Navarrete. Él vivía bajo un puente acá, trabajaba y en los tiempos libres le dieron orden a él que cuando él pudiera alquilar un local acá, algún lugar para traer a la familia, que la trajera, pero que antes no la trajera porque la iban a pasar mal. Claro. Entonces los pastores le dijeron, usted llévese su familia cuando ya tenga un panorama más o menos para dónde vivir. Así que en el 38 ya los trajo. Y ahí se funda la Iglesia Pentecostal Argentina. Pero en ese interín de ese primer año, de 1937 a 1938, él, mientras vivía bajo un puente, él trabajaba también en un trabajo muy duro, con pala, pico. Él salía a predicar en las calles de acá, de esta ciudad, y varias veces estuvo detenido también, sí, ¿no? Él salía, como él trabajaba en el día, cuando se hacía la hora ya antes que oscureciera, se preparaba y salía por las calles de San Rafael a predicar. Él paraba en la esquina predicando, entonces se arrimaba a la policía y le decía, señor, acá en Argentina no se puede salir a predicar, no puede salir a gritar por las calles porque no es permitido. Así que lo metían preso, lo llevaban al calabozo, 3, 4, 5 horas, a las 5 horas lo soltaban. Al otro día estaba predicando nuevamente otra vez. Y así, y cuando iba más temprano, que se iba temprano, lo metían preso. Y él decía, yo vuelvo a la calle otra vez. Insistía. Salía y él insistía en predicar. Insistía. Ese fue los comienzos del año 1938. 38. Desde Chile viene, ¿con qué nombre la Pentecostal? La Iglesia Evangélica Pentecostal se llamaba. Pentecostal. Claro, que es la IEP se llama. IEP se llama. La iglesia donde salió, que es la iglesia de Sargento Aldea. Es muy famosa esa iglesia en Chile, por Sargento Aldea. ¿Por qué Aldea, Sargento Aldea? Por la calle. Por la calle. Claro, se denomina así, y es una iglesia muy conocida, la segunda iglesia pentecostal en Chile. Después viene él, cuando consigue dónde vivir, consigue en la casa de un hermano que después fue hermano, en ese tiempo no era hermano, él le predicó, se llamaba Rodolfo Centeno. Entonces le dice, hermano Rodolfo, yo quiero que usted me dé permiso para que yo comience a hacer reuniones en su casa. El hermano le cede una habitación, le cede al abuelo, le cede una habitación para que él pueda hacer las reuniones. Y cuando se entera el dueño de casa, le dice, don Centeno, si usted sigue trayendo esos locos acá a la casa, se va a tener que ir. Con locos y todos se van a ir acá, porque yo no quiero esa gente que venga a predicar acá, que vengan a meter bulla en la noche a molestar a los vecinos. Así que me va a tener que, si no lo saca, se va a tener que ir. Se va a tener que ir usted también. Así le digo. Su abuelo, el pastor Gregorio Cortés Navarrete, busca a su esposa de San Rafael, Herminia Quijada. Sí. Bien. Trae, ya tenía un lugar donde alquilar, donde con los hijos. Con los hijos. Que entre ellos el pastor. Que el hermano Centeno que le alquila, claro. de este Centeno, claro.
que todavía no era hermano, ¿no? Sí, estaba yendo comenzando. Sí. Perfecto. Una vez que trae la familia a San Rafael, ya comienza con la familia en 1938 acá. En 38 ya está instalado con la familia. Muy poco trabajo, San Rafael. Para hacer un punto en esta historia, todavía existe esa casa, ¿no? Sí, existe. Existe acá. Si tenemos la oportunidad, vamos a llegar a 2 cuadras del inicio. A 2 cuadras. Nada. Y creo que en este momento la estamos viendo en imágenes a la casa de que el hermano está hablando, que de la familia de este hermano que después se convirtió y fue hermano Centeno. En este caso, que dio el puntapié inicial y facilitó para que nazca la iglesia. Como quien dice, fue el primer hermano de la hermano Rodolfo Centeno. Después ya consigue un terreno, él sale en busca de terreno, acá en Pueblo de Amante, que Pueblo de Amante es el barrio acá. Bien. Era todo campo. Y él consigue el terreno donde está la iglesia hoy, en la calle Nahuel Huapi 151. Que hoy es Coronel Campo 1039. Bien. Actualmente se llama así la calle. Y en el tiempo que la iglesia compra es Nahuel Huapi. Así que ahí hoy día es el comedor de la iglesia. ¿Existe todavía esa primera iglesia? Está restaurada, del año pasado está restaurada. Bien. Así que ahí ese es el comedor que tenemos ahí en la iglesia. La zona donde está la primera iglesia es Pueblo Diamante. Pueblo Diamante. Pueblo Diamante. Que todavía está la iglesia en ese lugar, actualmente. Está la iglesia, sí. Bien. Compra el terreno, construye la primera iglesia con la familia ya, y desde ahí nace la Pentecostal Argentina en Mendoza. La primera iglesia en Argentina, San Rafael, Mendoza. Sí, y de ahí comienza a mandar los pastores, que él mandó varios de acá. Bien. Son varios. Esa es la historia de su abuelo, el pastor Gregorio Cortés Navarrete. Exacto. Usted nace, hermano, en 1948. 48. Lleva 10 años la iglesia. Usted es criado como hijo de sí, yo, para mí era papá y mamá. ¿Por qué? Porque ellos me criaban, porque yo cuando tenía 3 meses perdí a mi mamá. Entonces, al no tener mi madre, mi padre queda solo y mi abuelo, que después fue mi padre prácticamente, me dice, no, vos no podés estar con tu padre porque él está solo, no te va a poder atender, así que te va a quedar con él. Me encariñé tanto que nunca más quise volver con él. No me pudieron sacar más de la iglesia. Así que me crié dentro de la iglesia toda mi vida hasta que me casé. Hasta el año 72 estuve viviendo en la iglesia. 72. Sí. Estuve 24 años en la iglesia. O sea, viviendo ahí. Detrás de la iglesia, ahí está nuestra casa. Ahí está. La casa pastoral. Claro, exactamente. Con en ese momento obispo, sí. Y usted como hijo, nieto, claro, pero también hijo sí. de crianza también del pastor Gregorio. Haciendo un poco de historia, los primeros pastores que envió la misión, o el pastor Gregorio Cortés, en este caso obispo en ese tiempo, el primer obispo, al país. ¿Cómo fue? ¿Recuerda usted ese momento? Recuerdo más que nada, recuerdo el primero, que fue en el año 1944 a San Martín, Buenos Aires, que era hijo del pastor Jorge Gregorio Cortés, que fue el obispo de nuestra iglesia. Él fue el primero. Que es el hijo del Gregorio. De Gregorio Cortés. Y mandó también el pastor Catáneo a Bahía Blanca. El pastor Anecochea, el pastor Busto, son del primero. El pastor Loreto Valentín, la Cera, en Mendoza, el pastor Roberto Silva, Villatuel. Y después mandó al pastor Laza, a Cipolletti y René. Son los primeros lugares. Son los primeros, sí. Y de ahí ya se fue ramificando la iglesia. Bien. En este caso, usted es testigo presente de esos momentos, ¿no? Sí, porque prácticamente. Sí, y aparte de ser testigo, recorrí todas las iglesias, porque el abuelo salía de viaje y no me dejaba nunca. Siempre yo tenía que salir con él con la acordeón al hombro. Y fue corista. Corista, todo. Por 69 años prácticamente. 69 años en el coro. 69 años en el coro. Tocaba la acordeón. 2 años con la guitarra y los demás con la acordeón. Bien. Y emocionalmente, internamente, ¿qué le sucede a usted? Usted tiene familia, para aquellos que no lo conocen, que son pocos los que no lo conocen, porque todo el mundo lo conoce, el hermano Omar Cortés de San Rafael, conocido por todo el mundo. Es parte de la institución. Sí.
¿Cómo se compone su familia? Mi familia seríamos con mi esposa, seríamos mi esposa y yo, y mi hija Laura, la hija mayor, Sí. mi hijo Guillermo, que es el pastor ahora de Villa 25 de Mayo, mi hija Verónica, que está en Buenos Aires, y mi hija Marilyn, que está con nosotros acá en Villa 25, camina con nosotros acá. Dios, La menor, la menor, 4 hijos. 4 hijos. Dios le dio una alegría grande, un regalo grande, que su hijo Guillermo Cortés es pastor, ¿no? Me decía recién. Exactamente. Lo reconocí mucho porque me lo han recalcado muchos pastores y yo ya había reconocido eso, un premio de parte de Dios, tener un hijo frente a una iglesia, que sea pastor. Es una bendición Es grande una para la bendición familia, grande para mí, para su familia, para mí, usted. que, como decíamos hace un momento que estábamos hablando, que jamás conocí el mundo, jamás. Nunca conoció. Nunca para Nunca nada. se apartó tampoco. Nunca. Pueden haber habido momentos más de más lucha, más pruebas, pero jamás me aparté, no renegué nunca en contra de lo que siempre, y respeto ese que me enseñó mi padre, que era abuelo, que me enseñó que tenía que respetar las cosas. Si querés ser bendecido por Dios, tenés que servir, y si no te espera la maldición afuera. Así que elegí ahí, y yo elegí la mejor parte. La mejor parte. La tentación No, estuvo, sí, pero nunca. Nunca. Gracias a Dios, nunca. Aparte de eso, toda mi familia, todos mis hijos, los nietos, todos, en un lugar, en otro, todos tocando un instrumento, pastores. Tengo un yerno también, pastor, 2 yernos, pastores también. Así que una bendición para el hogar, una bendición para el hogar. Hermano Omar, ¿qué recuerdo en la iglesia y para la familia, para la vida? Recién hacía referencia a usted, dejó su abuelo, que lo tuvo el pastor Gregorio, que fue el primer obispo de la iglesia, como mandato, ¿no? Que usted con más de 70 años de edad tiene y que siempre lleva y que recuerda. Y bueno, él siempre lo que me recalcaba siempre, que teníamos que no apartarnos nunca de los caminos del Señor. Tal es así que cuando él está por fallecer, él tenía su sentido, me dijo, no dejen de tocar alabanza. Cantábamos un himno, cantábamos todo. El himno preferido de él en horas tristes del dolor. Fuiste mi amparo, buen Señor. Esa alabanza quería que la cantáramos continuamente cuando él ya se iba, en el año 1966. Y eso me quedó ese recuerdo, que un hermano que hace poquito falleció, me lo recordaba siempre. Si me acordaba del himno que le había pedido el pastor Gregorio. Sí, me acuerdo, siempre me acuerdo. Así que estuvimos al lado de él hasta que partió. No nos despegamos del lecho de la cama. ¿En qué año falleció su abuelo? En el 2 de junio de 1966. 66. Sí. Tiene muchos recuerdos también en fotos, ¿no? Sí. Fotos, plasmados en fotos que de muy niño, junto al actual obispo, Santiago Cortés. Sí. Fotos que quedaron, y fotos de cuando usted participaba de niño, de jovencito, en eventos. También, hace más de 65, 70 años, ¿no? Sí. Abril de 1958. 58. ¿Se puede marcar cuál es usted en esa foto? Sí. Y aparte el primer estandarte de la Pentecostal Argentina. Es el primer estandarte. Bien. Ese es el hermano Omar Cortés, en el año 1958. 10 años. Usted tenía 10 años en ese momento. Bueno, y es el primer estandarte. El primer estandarte. De ahí se fundó el estandarte y ya salió para todo el país. Más de 200 personas, por lo que veo en el... No, más. Más de 200 personas. Sí. Y acá tenemos también otro recuerdo, un poco más familiar, ¿no? Sí, esto es un poco más familiar. A ver, quiero que esa foto... A ver si... los 2 niños que están abajo, no sé si lo... Sí, a ver, yo señalo acá, los 2 niños que están acá abajo. El primero de acá, el del medio. El primer niño es quien le habla, el hermano Omar Cortés. Y el que está al lado mío es el obispo. El obispo. Santiago Cortés. Santiago Cortés. Bueno, acá tenemos el pastor, el primer obispo, Gregorio. Que es Gregorio Cortés. Y la pastora Herminia. Y la pastora Herminia. Sí. Y acá está la los pastora... Hijos. Arriba están los hijos, los 5 hijos. Los 5 hijos y la pastora Alicia también. Y la pastora Alicia también. Alicia.
Ahí están los 5. Su padre es Hernán. Hernán, ¿lo puedo señalar? Sí, sí. Acá arriba. Sí, Hernán, sí, el de bigote. el de bigote. Está junto al obispo, hay muy niños. ¿Qué edad tendrían en ese momento? Ustedes, con el pastor. Eso se fue en el 52, más o menos. 52. 4 años. 4 o 5 años. Más de 5 no. ¿Cómo está la relación con el obispo actualmente, con el obispo Santiago Cortés? Y la relación de él desde el niño hasta el día de hoy es la misma, porque prácticamente se crió en San Rafael. Él iba a los 9 meses que van a la escuela y los 3 meses de vacaciones estaba conmigo acá. Así que es un hermano. Es un hermano. Él me dice, no somos primos, somos hermanos. Tal es así que el hotel de él es mi casa. No me pregunta, llega directamente a mi casa. Y yo, para mí es una alegría. Porque, bueno, inclusive cuando vayan a nombrar, yo a pesar de, hay muchos que me preguntan, ¿usted hermano por qué no fue pastor? No ha sido voluntad, pero Dios no me ha dejado nunca me dejó. Lo bendigo. Y me alegré cuando a él lo eligieron de obispo, me alegré. Yo no tenga ningún título, pero sé que el Señor me tiene en cuenta. Me alegré muchísimo. Hermano Mar, ¿cómo ve la institución ahora? ¿Cómo ve la iglesia pentecostal? Bueno, a través del pastor obispo, yo le consulto todo a él. Respecto al crecimiento de ahora, le pregunto porque él sabe más que yo. Yo recuerdo cuando falleció el abuelo, habían 35 iglesias. Hoy hay más 258. Cuando en el 66 habían 35 iglesias. ¿Se imagina a la fecha de hoy? Eso lo imaginaba, él imaginaba eso. Él sabía. Él tenía visión, él tenía mucha visión. Que debajo de un puente nacía la Pentecostal. Debajo del puente nacía. Aparte él tenía mucha fe. Salimos a hacer muchas campañas con él. 3 hermanos solos. Yo iba con un acordeón, otro hermano llevaba un bombo y él predicaba. Y salíamos nosotros, te voy a contar una anécdota. Salimos en Rosario, Santa Fe, año 64. Salimos por las calles de Rosario y me dice, me quedo orando acá en el lugar de donde hacemos reuniones y ustedes se van a lustrar zapatos. Me preparó los 2 cajoncitos a lustrar zapatos y nosotros, como éramos jovencitos, nos daba vergüenza, sinceramente. Nos metíamos adentro de una bolsa, lo llevamos y en la plaza sacamos el cajón para lustrar zapatos. Cuando vamos caminando, salimos de ahí a los 10 minutos, señor, muchachos, vengan. Sí, ¿qué pasa? ¿No se quieren ganar una changa? Sí, cómo no. Hay que descargar un camión con heladera. Así que ahí nomás fuimos. 6-7 días de lustrar el zapato. A la hora y media, 2 horas estamos de vuelta. ¿No lustraron los zapatos? No, pero acá está. Ganamos más que lustrar zapatos. Y le trajimos la plata de esa bendición que nos dio en la calle. Bueno, eso lo hace Dios. Más de lo que ustedes pensaban. Claro, nosotros andábamos con vergüenza, la pura verdad. Joven, qué sé. Sí. Así que él me dice, no. Y él me dice, yo me quedo orando. Él no se cansaba de orar. Las noches enteras. Él sufría mucho el frío y se ponía así. Se ponía un chalón que le llaman los chilenos, que es un coso, se rebosaba así, y en el sillón se sentaba a orar. 3-4 horas en la noche. Nombre de fe. ¿Cómo nace, recién hablábamos antes de entrevista, fuera de cámara, la iglesia Tucumán? Nos llamó mucho la atención. En Tucumán, en el año 58, no había iglesia. Entonces, el pastor Gregorio dice, vamos a ir a Tucumán, y se preparó unos jóvenes, 4 o 5 jóvenes en una camionetita. Esos tiempos, una camionetita que andaba 100 kilómetros y se rompía. Menos mal que el chofer era mecánico. Así que salieron de Mendoza. Llegaron a San Juan, no tenían plata para echar nada. ¿Quién iba en la camioneta? Iba el pastor Gregorio, Juan Pablo, que es el hijo que estaba el pastor después. Sí. Carlos Busto, que era de Necochea, hijo del pastor de Necochea. Pedro Silva, que era de Bahía Blanca, muy obediente, top. Y otro hermano Turi, que decían de Mendoza. Llegan a San Juan, se quedan sin nada. Y no había plata. ¿Qué hacemos ahora? Le decían a la mujer. Y bueno, hermano Carlos, sáquese el reloj, que vamos a echarle esto. Le dan el reloj y llenaban el tanque.
y se lo aceptaban, porque valía más que nada. Llegaban a otra estación en el Rioja y dice, hermano, sáquese el anillo, porque hay que llenar el tanque nada. Y así. Y en otro lugar tuvieron que dejar la guitarra que llevaban, una de las guitarras que llevaban para cantar, dejar la estación de servicio para poder continuar y llegar a Tucumán. Así comenzó la obra en Tucumán. Sí. Que después mandó al pastor de acá de San Rafael, el pastor Tomás Montenegro, donde se convierte el pastor Valdivieso. El pastor que fue primero, Tomás Montenegro, de San Rafael. Después ya él dejó con el tiempo y ya quedó el pastor Valdivieso. Y nuestra iglesia fue apoyada desde Chile. Fue un apoyo tremendo que tuvo el pastor Gregorio, que fue el pastor Chávez, Enrique Chávez, de la ciudad de Curicó, de la iglesia pentecostal de Chile. Él fue el que más ayudó a nuestra iglesia. Tenemos un agradecimiento muy grande con él, ya partió con el Señor, pero ese pastor fue el que luchó más para que creciera nuestra iglesia en Argentina. ¿Y los primeros eventos nacionales? Los primeros eventos que yo... ¿Conferencias? Sí. Recuerdo uno que hicieron en Villa Cruel, año 1958. Venían los hermanos de Río Negro en un camión. No había colectivos, claro. Un camión de trenes llenos de tierra, porque los caminos eran de tierra, y venían y llegaban a la conferencia con un esfuerzo tremendo, pero se sentía la presencia de Dios, era terrible. Que, dicho sea de paso, por ahí me lamento algo de que la iglesia en parte esté perdiéndose, porque es realidad. Yo soy, si cantan puros himnos, ahí estoy yo. No desprecio los coros, el coro hermoso, pero no quiero decir con eso que voy a pensar que canten himnos solamente, pero los himnos a mí me llaman. Vamos a acotar algo más, hermano, y preguntarle en este caso, ya que estamos, desde la Pentecostal Argentina nacieron otras iglesias también, ¿no? Varias. De pastores que estuvieron acá. Sí, acá mismo en San Rafael hay 6, 7 iglesias que han salido acá en San Rafael, más las que han salido en diferentes partes del país. Muchas instituciones conocidas. Muchas. Y como le digo, la iglesia Pentecostal Argentina fue la tercera de San Rafael. ¿Quiénes eran las otras? La otra, la Bautista y la Metódica. Tercera viene la Pentecostal. La Pentecostal Argentina. Y una de las primeras del país también, podríamos decir, ¿no? Ese es. En esos años. Los pentecostales. 1937, 1938. 1938. El cristiano no era bien recibido, ¿no? El evangélico. No, nosotros salimos a predicar a la calle y la gente, el insulto que tenía para nosotros era, ahí van los aleluyas, ahí van los culteros, decían, así lo decían, culteros, ahí van los culteros, aleluya, gloria a Dios, decían, estaban alabando a Dios, no sabían. ¿Y ustedes cómo respondían? Y nosotros no decíamos nada. Después había una señora que los largaba con un balde de agua cuando íbamos por la calle para que nos amedrentaran y nos largaba agua. Seguíamos más. Y ya sabíamos dónde era, porque en un lugar que pasábamos siempre. Así que ya cuando íbamos a llegar, se preparaban para el ya estábamos preparados. Estábamos preparados para eso. Pero con alegría, una comunión. El abuelo no dejaba a nadie, los hermanos no tenían comida, él los dejaba todo el día domingo en la iglesia y hacía comida para todos. Él tenía eso adentro. Los hermanos no podían pasar necesidad. Así que él a 5, 6, 7 familias de la iglesia les dijo, tráiganme tanta plata que usted se va a comer un terreno. Por fe, decía. Tráiganme 2 pesos vamos a entregar y 50 centavos por mes. Y le decía así, hermano, guarden más. Todo, sin casa. Por fe. Era un hombre que no tenía estudio. Un hombre de fe. Tenía una visión terrible. No tenía estudio y una visión terrible. Hermano Omar, ¿cómo es su vida hoy por hoy en la iglesia? Después de nacer, criarse, pasar prácticamente más de 70 años en la iglesia. Y sí, en realidad es así. Bueno, yo, como le decía cuando conversamos, para mí
Yo he estado trabajando tanto en la iglesia grande, como en la iglesia de Valcárcel, el pastor Daniel, como en la Villa 25, y para mí no me canso nunca. Yo la parte material de la iglesia, a mí me interesa mucho. O sea, no dejo de interesarme en lo espiritual, pero me interesa que la iglesia sea grande, la iglesia. Ahora en la Villa 25 estamos trabajando para hacer comedor, cocina, todo. Y yo estoy ahí y no puedo levantarme una tabla, pero estoy ahí con un mate, con lo que sea. Pero va a colaborar. A colaborar y no me pueden sacar. ¿Qué legado le deja para sus hijos, para sus nietos, bisnietos, en toda su trayectoria en los caminos de Dios? Y bueno, yo lo que le dejo a ellos que nunca se aparten de Dios, porque mientras sirvan a Dios van a ser bendecidos. Que sigan los caminos del Señor como he seguido yo, que he podido por tantos años, viendo como usted dice, hasta a veces hay tentaciones y todo, pero yo no. A mí no me llevo el mundo, no me llevo. ¿Qué le faltó por hacer dentro de la iglesia a usted? Y posiblemente hay muchos pastores que me dicen, hermano Omar, usted es tan conocido y nunca lo vimos predicar o que lo hayan mandado que sea el pastor. Y bueno, será el don que me ha dado el Señor. Tengo otro don, no lo quiero decir, pero el Señor me ha dado otro don, que es muy lindo también, y lo pongo en práctica. Fuera de la música tengo que lo pongo en práctica. ¿Qué es lo que más le emociona de estos 77 años en el camino del Señor? Y me emociona porque como seres, cuando era niño pensaba que yo iba a crecer y cada vez iba a prosperar más dentro del camino del Señor, y que iba a poder visitar diferentes, como los visité desde niño. Visitamos todas las iglesias que se fundaron primero, las visitamos todas, y eso a mí me llena a mí, esa cosa. Eso lo emociona. Sí, y recuerdo todos los pastores antiguos. Tengo muy, muy buenos recuerdos, grandes pastores, que me pongo a nombrarlos, me voy a olvidar del nombre, pero tuvieron nombre de Dios, de rico. ¿Cómo le gustaría finalizar sus días? Siempre dentro de la iglesia, ¿no? Siempre. Y que no quiero dejar de tocar el acordeón. Sinceramente, no estoy en el coro. Ahora, hace poco dejó el coro. Muy poquito, un año. Pero siempre estoy con mi hija. Practiquemos, cantemos una alabanza especial. No quiero dejar de tocar. Y no es que no quiera estar en el coro. Agarro el acordeón, toco una alabanza y me canso. Se me cansa el brazo, no lo puedo mover. Y me canso porque siento algo acá. Entonces no puedo. Si no, digo yo, a que me muerdo con la acordeón. Dale, así que yo tenía acordeones de 120, de 80, más de 40 acordeones, siempre cambiando. ¿Hay un himno en especial que le gustaba tocar o cantar? Sí, en tus afanes y en tu dolor, yo cuidará de ti. Es una alabanza que me... Claro, porque cuando esa alabanza la canté, cuando estuvo la pandemia, me pidieron los hermanos de Neuquén que cantaran una alabanza porque la gente estaba toda preocupada. Y se me vino ese himno a la memoria. Y lo canté y fue de gran bendición. En Neuquén lo pasaron por todos lados. Esa es una alabanza que me llena. Hermano, si volvemos el tiempo atrás, años atrás, sí. ¿Con quién le gustaría reencontrarse y a quién daría un abrazo? Y al abuelo, ¿Qué le diría? Gracias por todo lo que me dejó, la herencia que me dejó. No les voy a dejar dinero, me dijo. Me lo dijo. No le voy a dejar herencia monetaria, pero le voy a dejar la mejor herencia. Me lo repetía hasta el último. Para aquellos que están viendo por primera vez esta entrevista, a través de este medio, nos parece el mensaje a la gente que no conoce a Dios. Bueno, para mí el mensaje, el que no conoce a Dios, tiene que buscar a Dios, porque no tenemos otra salida, solamente en Dios. Así que les aconsejo que traten de buscar a Dios, hacer la voluntad de Él, no solamente la voluntad, sino servirle también al Señor. Hermano Omar, muchísimas gracias por abrirnos su casa, contarnos su historia. Sé que tiene mucho que contar. Para mí es una alegría. Por ahí los tiempos son cortos. Sí, son cortos. Son cortos. Y usted se lo ve bien de salud
sigue los caminos del Señor. Eso es lo más importante. Un versículo bíblico que nos deje. Bueno, es tan común ese versículo que lo repito hasta el cansancio, que lo saben todos. Sí. Y se repetía estos días en la iglesia, en la villa, lo preguntaron. Que el verso de Mateo 16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una realidad. Y ese verso me llena. Porque lo hemos repetido en la calle infinidad de veces, porque de tal manera, gritando en la calle, por muchos años. Hermano, Dios le bendiga. Muchísimas gracias por este tiempo. El hermano Hernán Omar Cortés, desde San Rafael, provincia de Mendoza, contándonos la historia viva de la Iglesia Pentecostal Argentina, sus inicios aquí en la Argentina.